vamos a explicar el balance entre ingesta y gasto energético y vamos a calcular el requerimiento de energía de una persona. Muy bien. ¿Qué es requerimiento de energía? Requerimiento energético es la necesidad o la cantidad de energía que necesitamos para cubrir nuestro gasto, ¿no? El gasto de todo el día. El gasto que puede ser desde pensar, desde caminar, hasta hacer deporte. Entonces, esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque yo necesito saber el requerimiento de energía de mi paciente para poder matizar o dar o distribuir mis macros. Y para saber mi requerimiento de energía, tengo que saber cuánto gasto, es decir, mi gasto energético total. ¿Cuál es la definición de gasto energético total? Es el gasto de energía en un promedio de 24 horas, todo lo que gastamos. Entonces, si bien es cierto, en definición son diferentes, matemáticamente son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé cuánto es mi gasto energético total, voy a saber cuánto debería ser mi requerimiento, porque estos dos valores deberían ser iguales. ¿Y por qué deberían ser iguales? Porque yo lo que quiero es un equilibrio energético. Tanto lo que consumo, que es mi requerimiento, con lo que ingiero, perdón, con lo que gasto, deberían ser lo mismo. Es decir, si yo como 1, gasto 1. Y eso me permite un equilibrio energético, por lo tanto, un equilibrio en mi composición corporal. ¿Qué pasaría si yo como 3 y gasto 1? Aquí lo que va a pasar es que va a haber un cambio en mi composición corporal. Es decir, voy a aumentar mi composición corporal. ¿Qué pasaría si yo como 1, pero gasto 3? También va a haber un cambio en mi composición corporal que va a ser deficiente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que haya un equilibrio entre ambos. Lo que yo como lo gasto, o lo que yo gasto lo repongo con alimentos. Y ese es el equilibrio que nos vamos a basar para poder empezar a hallar el requerimiento energético de nuestro paciente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es la tasa metabólica basal? También lo vimos nosotros en clase, pero lo vamos aquí a reforzar. Recuerden que acabamos de decir que el requerimiento energético va a ser igual al gasto energético total. ¿Por qué? Porque lo que yo como lo gasto, lo que yo lo gasto lo repongo. Pero yo puedo hallar mi gasto energético total y esto me va a permitir saber el requerimiento. Por lo tanto, yo sé la fórmula de mi gasto energético total. La fórmula es tasa metabólica basal por factor de actividad. Esta es la fórmula de mi GET. Entonces, si yo conozco mi GET, conozco el requerimiento. ¿Qué significa tasa metabólica basal? Es la tasa mínima que necesito para vivir. Es decir, para que tu corazón siga bombeando, para que sigas pensando, para que a veces cierres tu ojo. Ahí gasto energía. Y esa es tu tasa metabólica basal. ¿Y por qué por el factor de actividad? Porque nosotros no solamente estamos echados, postrados sin hacer nada, ¿verdad? Caminamos, saltamos, hacemos ejercicio. Y este es el factor de actividad. Entonces, esta es la fórmula. Ahora vamos a aprender cómo sacar la tasa metabólica basal. Hay muchas ecuaciones de estimación para poder sacar la tasa metabólica basal. Yo les voy a enseñar 2, que son las que más se utilizan. La primera es esta, Mifflin. Ahora, es importante mencionar que todas estas ecuaciones para estimar el gasto energético en reposo o basal son a partir de mediciones de calorimetría indirecta. Es decir, un calorímetro sería lo ideal para poder sacar cuánto es nuestra tasa metabólica basal. Pero no tenemos disponibilidad en hospitales, ni menos en prácticas ambulatorias. Por lo tanto, utilizamos ecuaciones matemáticas. Y estas ecuaciones matemáticas sí o sí tienen cierto rango de error. Es más, hay ecuaciones que ya han sido desfasadas en el tiempo, como por ejemplo el Harris y Benedict, que hasta hace unos cuantos años no fue una de las más utilizadas. Es más, yo estudié nutrición utilizando la fórmula de Harris y Benedict. Pero ¿qué pasa? Se ha observado que sobreestima este gasto energético en reposo en individuos normales y obesos entre un 7 y 27%. ¿Qué quiere decir esto? Traducido, hay mucho margen de error. Por lo tanto, se buscó una ecuación que sea un poco más exacta y la que encontramos fue Mifflin. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Es la que ustedes ven aquí abajo. Se divide por sexo, varones y mujeres, peso, talla y edad.
es 10 por el peso más 6.25 por la talla menos 5 por la edad. Y aquí en lo último es la diferencia. En varones es más 5 y en mujeres menos 161. Esta es la única fórmula que se los hago aprender de memoria. Luego, la segunda fórmula que podrían utilizar, o la segunda opción, es la FAO y la OMS. Y aquí tenemos variables como la edad. Vemos aquí que hay una distribución etaria. Sexo, distribuimos hombres y mujeres. Y se utiliza el peso también. En esta fórmula no hay talla. No considera la talla. Así que si tienes un paciente en que la talla no está clara, pues es una opción ideal para usar para el requerimiento de energía o para la tasa metabólica basal. ¿No? La única dificultad es que son varias, ¿no? Y de alguna manera pues tienes que tenerlas a la mano para conocer en qué rango etario está. Ahora, ¿y qué peso utilizo? Porque igual tanto Mifflin como FAO-MS utilizan el peso. Y esto va a depender del estado nutricional del paciente. Si mi paciente está con desnutrición crónica, yo tengo que utilizar el peso actual. Si mi paciente está con desnutrición aguda, yo tengo que utilizar su peso ideal. Si mi paciente está con sobrepeso, también utilizo su peso ideal. Si mi paciente está con un peso normal, el peso ideal va a ser igual al peso normal. Igual. Si mi paciente está con obesidad mórbida, utilizo el peso ajustado. Y este peso ajustado, de alguna manera, aquí está, tiene una fórmula especial. Ahora, ya sabemos hallar entonces la tasa metabólica basal, porque hemos dicho que el GET es igual a tasa metabólica basal por factor de actividad. La tasa metabólica basal ya sabemos hallarla, ya sea con Mifflin o ya sea con la FAO o OMS, cualquiera de las dos opciones puedo sacar tasa metabólica basal. Ahora vamos a ver el factor de actividad. En este caso, ¿no? Nosotros tenemos este cuadrito de acá, en donde se observa que se separa por sexo, varones y mujeres, y por ligera, moderada y alta. ¿Cuándo es ligera? Ligera es cuando la persona pasa la mayoría de sus horas en actividades sedentarias, sentada, viendo TV, en oficina, computadora, ¿no? O que realice una actividad ligera de 2 a 3 veces por semana. Es decir, si tu paciente sale a caminar 15 minutos interdiario, sigue siendo ligera. ¿Cuándo pasa a moderada? Cuando ya el paciente puede realizar algún tipo de trabajo con mayor actividad constante. Por ejemplo, hay oficios en donde requiere que estés parado todo el día o que estés en movimiento todo el día, como por ejemplo reponedores de mercadería o de repente trabajos en casa, como es las trabajadoras de la casa que están todo el día limpiando y en movimiento. También algunas personas que pueden hacer 30 minutos al día de ejercicio también se considera moderado. ¿Cuánto pasamos a alta? Cuando ya la persona hace 1 hora diaria a más de actividad física con gasto cardíaco. Un deporte, correr, ¿no? O actividades vigorosas, como por ejemplo cortar leña, los mineros, tareas agrícolas no mecanizadas y deportistas. Ahora, aquí abajito tenemos un caso, miren, un hombre con 29 años, con 80 kilos. Talla no tenemos, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de la OMS. Si lo ubicamos en ese rango etario es 5.3 por el peso más 679, y esto nos da en lugar 1903 kilocalorías. Ahora, también nos dice que el factor de actividad de este paciente es 1.78. ¿Por qué? Porque es moderada. Por lo tanto, para poder hallar su necesidad energética, lo único que tengo que hacer es multiplicar su tasa metabólica basal por su factor de actividad. Por lo tanto, 1903, acá está, por 1.78, aquí está. ¿Y cuánto sale? 3.387 kilocalorías al día. Y este sería su requerimiento energético. Además, hay otros factores que también van a incluirse en estas fórmulas de acuerdo a su grupo etario. Uno de ellos es el factor de crecimiento, el cual se da en nuestros niños, porque efectivamente están creciendo. Entonces, aquí es el gasto energético total, que es el GET, que ya sabemos cómo hallarlo, más la energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos, ¿no? Y esta energía necesaria para el depósito y crecimiento de tejidos es la que tienen aquí.
en este cuadrito. Aquí también les he puesto de diferentes grupos etarios, a también según varones o mujeres. Además, también los gestantes o lactantes, las mujeres gestantes o lactantes también tienen una división de energía de acuerdo a su trimestre, es decir, es el GET más esta división de energía, que puede ser según su trimestre o semestre de acuerdo a el ciclo de vida en que se encuentra. Existen también fórmulas que son mucho más específicas, que son las de Instituto de Medicina, que yo las recomiendo para paciente ambulatorio, no tanto para paciente hospitalizado, porque son un poco imprácticas, ¿no? Son varias fórmulas que ustedes ven aquí, que son bastante específicas. Miren, esta de acá es para lactantes y niños pequeños de 0 a 2 años dentro de un percentil determinado. Esta fórmula ya incluye el depósito de energía. Aquí también hay una fórmula para embarazadas que divide adolescentes de adultos, ¿no? Y donde ya incluye el depósito de energía del embarazo y hasta la posible pérdida de peso. Aquí también, por ejemplo, separa niñas de 9 a 18 años, de niñas de 3 a 8, separa entre hombres y mujeres en un rango etario que estén dentro del rango normal, o de repente que tengan un IMSI mayor a 25, es decir, que estén con sobrepeso y obesidad. ¿Qué quiere decir? Que con esta fórmula no tienes que sacar peso ideal ni peso ajustado, porque ya la fórmula se ha modificado de tal manera que el peso actual del paciente sea suficiente. Además, la actividad física también es mucho más específica. Tenemos sedentario, poco activo, activo y muy activo. Entonces, de alguna manera, pues, te da una mayor variedad en cuanto a lo que realiza el paciente en el día. Otro factor importante mencionar es el factor de injuria. Este factor se da en pacientes hospitalizados, ¿no? Y esto es algo que tienen que conocerlo. Para el paciente hospitalizado, el GET es la tasa metabólica basal por el factor de actividad, por el factor de injuria. En la literatura ustedes lo pueden encontrar como factor patológico de trauma o de injuria. De las tres maneras es lo mismo. También hay fórmulas rápidas las cuales permiten obtener requerimiento energético tan solo con el peso, y esto se observa solamente para pacientes críticos. Esta es la fórmula que ustedes tienen que aprender también. Gasto energético total es metabolismo basal por factor de actividad, que ya lo sabíamos, pero en pacientes hospitalizados se multiplica por el factor de lesión. Además, la tasa metabólica basal lo pueden hallar con Mifflin, y en el factor de actividad para un paciente hospitalizado solamente hay dos. O estás confinado en cama o estás activo. Y este activo se basa, chicos, en que el paciente pueda, de alguna manera, levantarse de su cama, ir al baño, ¿no? Bañarse solo. Y esto determina la actividad del paciente. Y el factor de lesión, de alguna manera, va a ir relacionado al diagnóstico patológico del paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos de disurgía menor, trauma menor, infecciones, superficie aérea quemada del paciente, y también aquí les puse otro cuadrito que podríamos también utilizar. Muy bien, entonces todas estas especificaciones o estos datos que hemos aprendido el día de hoy lo vamos a plasmar en nuestros ejercicios. Para eso vamos a hacer dos ejercicios conmigo en clase, el primero y el noveno. Y ustedes no van a tener la tarea de poder hacer los demás ejercicios, ¿no? Para poder practicar, elaborar un informe. Van a hallar el GET usando las dos formas, Mifflin y FAO-MS, y también en caso se requiera del paciente hospitalizado. Ok, tenemos aquí el caso número 1, mujer de 40 años, de estatura 1,80 m, pesa 60 kilos y juega al tenis todos los días 1 hora. Muy bien. Vamos, y lo primero que hacemos siempre es enmarcar los datos. Esto permite conocer cómo utilizar nuestras fórmulas. Sexo femenino, edad 40 años, peso peso es 60 kilos, talla 180 centímetros o 1,8 metros. Factor de actividad. En este caso, tu paciente dice que juega al tenis todos los días 1 hora. Tiene actividad ligera, moderada o alta. Si tu paciente tiene una actividad alta, entonces vamos a ubicarlo acá. ¿Qué dice aquí? Factor de actividad. Acá está. Alta en varón, ¿no? En este caso, 2,10. Ah, no, mujeres, ¿no? 1,82. Listo.
1.82. Entonces vamos a poner en nuestro Excel 1.82. Listo. IMC en 18.52. Y este IMC, ¿qué refleja? Que el paciente está con bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad. Bien, hay un normopeso. ¿Qué dijimos en nuestra clase? Que si el paciente está con normopeso, el peso ideal podría ser el mismo que el peso actual. Por lo tanto, 60 kilos. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que yo quiero hallar el GET. Y el GET es tasa metabólica basal por factor de actividad. Ahora, voy a hacerlo de las dos formas, utilizando Mifflin y utilizando FAO y OMS. Vamos a empezar por Mifflin. Y la fórmula de Mifflin es 10 por el peso más 6.25 por la talla, ¿no? Menos 5 por la edad. Y como es de sexo femenino, menos 161. Ok, entonces vamos a realizarlo ya que lo tiene. 10 por el peso. ¿Qué peso? El peso ideal. Más, abro paréntesis, 6.25 por la talla. Sí, 6.25 por la talla. Talla en centímetros. Muy bien, cierro paréntesis. Menos 5 por la edad. ¿Qué edad? 40 años. Muy bien. Menos 161. ¿Cuánto sale? 1364. Ya hemos sacado Mifflin, por lo tanto, vamos a multiplicarlo por su factor de actividad, que era 1.82. Entonces, recordemos que GET es tasa metabólica basal por factor de actividad. ¿Cuánto es la tasa metabólica basal? 1364. ¿Cuánto es su factor de actividad? 1.82. Y listo, ya está. 2482.48 kilocalorías es lo que necesita mi paciente. Ya lo hallé a través de la fórmula de Mifflin. Ahora vamos a hacerlo a través de la fórmula de la FAO y la OMS. La paciente tiene 40 años, entonces vamos a ubicar aquí en la FAO y la OMS 40 años, de 30 a 59. Varón, no, mujer, sí. 8.7 por el peso más 829. Listo. Es 8.7 por el peso más 829. Entonces vamos a hacerlo. 8.7 por el peso, que en este caso es peso ideal, cierro paréntesis, más 829. ¿Cuánto sale? 1351. Ahora, esta parte de aquí vamos a multiplicarla, porque recuerden que GET es tasa metabólica basal por factor de actividad. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar la tasa metabólica basal, que ya lo saqué, por el factor de actividad, que ya lo tengo también. Y sale 2458.82. Y me dirán, pero son diferentes. Sí, es que son ecuaciones diferentes con variables diferentes. Pero vemos que el rango de error es bastante mínimo. No superan los más o menos 100 kilocalorías entre ambos. Así que esto refleja que ambas ecuaciones están hechas de buena manera. Pasamos a la siguiente hoja y aquí yo tengo mi dato para el ejercicio número 9. Que es una mujer de 29 años, de estatura 168 centímetros, pesa 76 kilos, está encamada y tiene una herida en pierna derecha infectada con una fiebre de 39 gramos. ¿No? Entonces, 39 grados centígrados. Vamos a ver el tema de poder hallar los datos. Muy bien. Sexo, a ver, femenino, ¿verdad? Edad, 29 años, peso, 76 kilos, talla, 168 centímetros o 1.68 metros. Yo siempre lo pongo en los dos porque me permite que hay fórmulas que necesitas metros o fórmulas que necesitas centímetros, entonces tener los datos es importante. Factor de actividad. Ahora, recordemos que para paciente hospitalizado tenemos que utilizar esta fórmula de acá, en la cual el factor de actividad solamente son dos. Solo hay dos opciones. O estás en cama o estás activo. Y en este caso el paciente dice que está encamado, por lo tanto es 1.2. 1.2. Muy bien. ¿Cuánto es el IMC del paciente? Listo. Ok, si el paciente está con sobrepeso, ¿qué decía nuestras consideraciones del peso? Que tenemos que sacar el peso ideal. Ahora, para ya la fórmula del peso ideal, hay varias fórmulas para peso ideal, ustedes pueden encontrar diversas. Yo utilizo esta, que es IMC ideal por talla al cuadrado. Ahora, el dato del IMC ideal, yo se los voy a proporcionar
¿Por qué? Porque este IMC ideal se trabaja en base a una evaluación con el paciente, en base a sus objetivos, en base a lo que se quiere buscar y en el tiempo en que se quiere lograr. Ahora, este IMC ideal, como les dije, es un dato que yo les voy a proporcionar. Para este caso voy a ponerle 24. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que el IMC ideal de todo el mundo sea 24. No es así. Solo que para esta clase va a ser 24. Muy bien, entonces ya teniendo ese dato vamos a poder hacer la fórmula. Dice IMC ideal por talla al cuadrado. Por lo tanto, 24 por 1.68 por 1.68. Listo. Entonces lo hacemos. ¿Qué pasó acá? 24 por 1.68 por 1.68. Y ya está. 67.7. Vamos a poner aquí 67.7. Perfecto. Entonces, ya tenemos el peso ideal y esta parte de los datos. Ahora vamos a ver el factor de lesión. El paciente dice que tiene una pierna derecha infectada y tiene fiebre de 39 grados. Vamos a nuestra tabla y aquí hay diferentes factores de lesión. De hecho, infección. Ahora, no me dice ahí si es una piel, o sea, el tamaño de la herida, qué tan profunda es, ¿no? O sea, no me dice más. Pero para que esté hospitalizada, vamos a ponerle que tenga una infección moderada. 1.5. Eso es 1.5. Perfecto. Ya con mis datos voy a poder sacar la información. Aquí vamos a hacer 3 pasos. Recordemos que la densidad energética es tasa metabólica basal por factor de actividad por factor de lesión. Por lo tanto, vamos a sacar basal con Mifflin. Recordemos otra vuelta la fórmula de Mifflin, que es esta de aquí. 10 por el peso por la talla, ¿no? 10 por el peso más 6.25 por la talla, menos 5 por la edad, menos 161. Muy bien, vamos a hacerlo. 10 por el peso. ¿Qué peso? Peso ideal, ojo, no se olviden. Más, abro paréntesis, 6.25. Por la talla, talla en centímetros, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 5 por la edad. Edad, 29 años, cierro paréntesis, menos 161. ¿Cuánto es? 1421 kilocalorías. Muy bien. Ahora vamos a hacer el segundo paso, que es multiplicar por su factor de actividad, es decir, 1421 por el factor de actividad que era 1.2. Listo, entonces vamos a hacer 1421 por 1.2 y ya está. Perfecto. Ahora vamos con el tercer paso, y el tercer paso es multiplicarlo por su factor de lesión. Por lo tanto, es 1705.2 por el factor de lesión que habíamos dicho que era 1.5. Muy bien, por lo tanto, es este valor por 1.2 por 1.5. ¿Cuánto sale? Sale 3069.36. A ver, esperen un ratito. Por 1.2 por 1.5. Ajá.